Hola, hola, sean todos ustedes muy bienvenidos a mi canal de YouTube. Espero que todos ustedes estén muy bien. Hoy tengo el honor de presentar a un compañero mío muy aplicado en el área de la psicología, por cierto, muy investigador también, investiga todas las ramas de la filosofía, psicología, en todos los ámbitos que se pueda investigar en cuanto al conocimiento. Hoy les presento a Gustavo para hablar de un tema súper interesante que es superar esas cadenas que muchas veces no nos dejan desarrollarnos, para hablar de cómo superar nuestras limitaciones. Hola Gustavo, bienvenido. Gracias por aceptar estar el día de hoy aquí para enseñar al menos un poquito a todos nuestros seguidores. Hola Yamilet, hola a todos tus suscriptores, a tus seguidores también. Estoy muy contento de estar aquí pues para hablar acerca de este tema y para poner en contexto a las personas que vayan a ver esto, pues se titula Superando las limitaciones, ¿no? Vamos a hablar un poco acerca de qué son las limitaciones, ¿no? Qué significan en la vida de las personas y cómo también poder superarlas. Así es, Gustavo, muchísimas gracias. Ahora vamos a tocar el tema desde fondo. Gustavo, ¿cómo tú lo ves desde tu perspectiva a las limitaciones que muchas veces, como ya lo decía, nos mantienen ahí atados sin poder deshacernos de ellas, sin poder lograr lo que nosotros nos proponemos? Efectivamente, muchas veces son eh, cadenas que el ser humano o uno mismo se pone, cadenas que uno mismo se crea en la mente y pues eh, son aquellos obstáculos, se terminan convirtiendo en obstáculos que al final pues simplemente no nos dejan avanzar, no nos dejan progresar y no nos dejan alcanzar el éxito, ¿no? Que es al final lo que todas las personas quieren, ¿no? Alcanzar el éxito o alcanzar la felicidad o en, obtener sus objetivos. Y es por eso mismo que intentaremos en esta pequeña plática hablar acerca de este tema para orientar a las personas y que pues también conozcan sus límites, sus limitaciones, y una vez que las conozcan, pues puedan superarlas. Me encanta lo que tú dices, conocer cuáles son nuestros límites para poder aceptarlo, porque cuando tú no aceptas tus límites, va a ser difícil que tú los superes. Todo empieza por la aceptación. Aquí Eh, vamos a empezar en cuanto a las limitaciones con lo que nosotros buscamos los conceptos en los diccionarios, en los libros que hemos podido investigar, y dice que limitarse es imponerse límites en lo que se dice o hace, con renuncia voluntaria o forzada a otras cosas posibles o deseables. ¿Qué opinas sobre esto, Gustavo, tú? sí, justamente la definición es de la Real Academia Española y arranca la definición o empieza con imponerse, dice, ¿no? Es de alguna forma la misma persona, y no sabemos por qué, ¿no? Aún no se descubre por qué, se impone a sí misma esos límites, esas cadenas. Son aquellas limitaciones, como su mismo nombre lo dice, que te limita, ¿no? Te detiene. Tú quieres lograr algo, tu intención, tus pensamientos quieren intentar alcanzar cosas, pero hay algo en ti que no te permite salir de esa burbuja, romper esa cápsula en la que te encuentras para poder alcanzar esas limitaciones. Entonces, muchas veces es imponernos límites, no solamente en lo que decimos, sino también en lo que hacemos, con renuncia voluntaria o a veces de manera forzada a otras cosas posibles o deseables, ¿no? El ser humano está lleno de grandes deseos. Ansiamos grandes cosas, pero el problema está ahí, en que no conocemos y no sabemos por qué tenemos tales limitaciones. Para ello, hemos planteado nosotros un camino, vamos a proponer un camino. Cada uno o diferentes ideologías o pensamientos, líneas de pensamiento, plantean cómo podemos mejorar en esto. Pero nosotros, tanto tú como yo, vamos a plantear un método, una estrategia. Y esa estrategia empieza con el autoconocimiento. Es decir,
cómo yo puedo, de qué forma me conozco, de qué forma entiendo cómo soy, cuál es mi personalidad, cuáles son mis virtudes, cuáles son mis defectos. Es conocerse a fondo, ¿no? Para ello, pues, por ejemplo, yo tengo que saber qué tipo de temperamento tengo. Y si no lo sé, pues tengo que investigar. Y una vez que me entere, que aprenda, de que conozca cuál es mi temperamento, tengo que reconocerlo para poder mejorar. Porque si yo no reconozco que tengo un temperamento de miércoles, por ejemplo, ¿no? Y simplemente digo, no, yo no soy así, yo no soy así, pues no vamos a mejorar, ¿no? Es por eso que primero tenemos que conocernos a fondo, arrancando con el temperamento. También, si eres una persona tal vez muy sentimental o con mucha tendencia a ser una persona bastante, dejarse llevar por las emociones, por ejemplo, ¿no? Tienes que conocer eso también en ti. Tal vez eres una persona más fría, eres una persona más calculadora. También tienes que conocer eso, pero reconocerlo, aceptarte como eres. Y a partir de ahí empieza el camino de la superación, el camino de cambiar cosas. Eso es lo que yo creo en lo particular. Me encanta cómo lo abordas, Gustavo, y qué mejor para entender eso de manera bien clara y concreta lo que tú dices. Ahora lo que yo puedo decir, ¿no? Pero ¿cómo conocernos y cómo aceptarnos? Mucha gente dice, no, es que ya me conozco. ¿Y de verdad se conocen o es un autoengaño que tienen en su mente para decir, no, es que ya me conozco? Y yo creo que conocernos a nosotros mismos es lo más difícil que hay, porque hay cosas que tienes que aceptar que muchas veces no te gustan aceptar de ti, ¿no? Y entonces, ¿cómo conocernos a nosotros mismos? Yo, fíjate que he estado analizando esto, muchas veces estamos, ¿qué te puedo decir? Perdidos en el exterior, perdidos hablando sobre las demás personas, perdidos en las cosas de afuera, ¿no? Pero es muy difícil o muy rara vez cuando tú te conectas con tu interior de verdad. Y yo creo que te hablo de experiencia propia, por ejemplo, 11 de la noche, o incluso en el día también cuando estás solito, solito, solito y tratas de reflexionar, ¿no? Sobre cómo te estás comportando. Y por ahí vas reconociendo que muchas veces no respondes a lo mejor con esa calma, sino que te vas directo de manera agresiva, que quizá estás minimizando a los demás. Entonces, cuando tú tienes esa conexión contigo en momentos a solas y en silencio, porque en el momento que tú estás en silencio es ese momento que tú te conectas, ¿no? Por ejemplo, yo cuando estoy con la música, haciendo otras cosas con mi exterior, yo siento que estoy totalmente separada de mí. Y de vez en cuando, y trato de hacerlo las veces que yo pueda, poner en silencio todo, conectarme conmigo, analizar qué es lo que hago, cómo reacciono ante las relaciones con las demás personas, cómo reacciono incluso ante algunas adversidades. Entonces, de esa manera nosotros podemos conocernos un poco más, aceptar cómo estamos reaccionando y cómo nos vemos a nosotros mismos también, Gustavo, porque muchas veces nos vemos como, ¿qué te puedo decir? Ineficientes, siendo incapaces de lograr nuestros objetivos, porque objetivos todos tenemos. Pero ahora, ¿realmente tú crees que eres capaz? Porque muchas veces nos hemos logrado metas, pero luego decimos, ay, pero quizá no lo logre. Es que quizá el otro lo logra porque tiene a lo mejor más economía, tiene más conocimientos, es de otra clase social y por eso lo logró y yo no puedo lograr. Entonces ahí es una limitación que tú solito te estás colocando. Eh, Tienes bastante razón. Justamente un pensador, recuerdo un pensador muy antiguo, ¿no? Allá por los años creo 430 y algo así, que se llamaba Agustín, Agustín de Hipona, que escribe un libro que, bueno, para los psicólogos es prácticamente obligación leerlo, que es Las Confesiones de Agustín. Ujú. Bueno, este autor decía en una de sus frases, decía, ni yo mismo sé todo lo que soy.
decía así, ni yo mismo sé todo lo que soy. Y claro, y era un pensador, pues, o sea, era, Destacado. claro, era un genio, o sea, era un genio, y él, imagínate, o sea, era tan hombre tan inteligente para que diga eso, que ni yo mismo sé todo lo que soy. O sea, no terminamos de conocernos, y mucho menos vamos a terminar de conocer a las otras personas, ¿no? Creemos o tenemos una idea, ¿no? O bastantes ideas, pero al final no terminamos de conocer a la gente. Y claro, el hecho de conocerse a uno mismo, pues es una obra titánica, ¿no? Pero se requiere reflexión, ¿no? Hay que Y dedicarle un mucha tiempo, reflexión. hay que dedicar un tiempo, porque dedicamos tiempo a muchas cosas, a escuchar música, a entretenernos, a pasar el rato, ¿no? Pero también hay que dedicarle un tiempo a la reflexión personal o a la meditación, ¿no? Al examinarse uno mismo, puede ser en la noche tal vez, ¿no? ¿Qué he hecho bien? ¿Qué he hecho mal? ¿Y qué no hice que debía hacer? ¿No? Tres Claro. preguntas así que se me vienen a la cabeza, ¿no? ¿Qué hice bien, qué hice mal? ¿Y qué fue lo que omití? ¿No? Lo que debía hacer y no lo hice, pudiéndolo hacer, ¿no? Pero hay que dedicarle un tiempo, ¿no? Tampoco podemos caer en los extremos de todo el tiempo estar en esas dudas existenciales, de empezar a caer en tensiones y nerviosismos de que por qué estoy en este mundo, por qué no encuentro la felicidad, de por qué a mí, por qué me pasa esto y lo otro, y todo el tiempo pensando, 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 y no hacemos, y no realizamos cosas. Pero es importante la reflexión. No olvidemos que eso es lo que nos ayudará a conocernos, la reflexión personal, pero también la ayuda de los demás. Es vital. No descartemos nunca acercarnos a un psicólogo a que nos ayude. Obviamente tenemos que investigar bien qué clase de psicólogo es y si es un Ujú. psicólogo confiable, ¿no? Y si no, también a una persona que nosotros consideremos que es madura en nuestra familia, algún amigo que veamos que verdaderamente nos puede ayudar, nos puede decir las cosas de frente y sobre todo que consideremos que es una persona que tenga criterio, criterio de vida, ¿no? Criterio de pensamiento. Una Y que bueno, persona que que sea una sea persona sana, ¿no? también, Me refiero, Gustavo, creo yo, una persona que sea coherente, sobre todo, porque hay personas que de la boca para afuera, claro, dicen muchas cosas, ¿no? Se dan de maestros, de todo. ujú, Es que nosotros vemos en el día a día, hoy en día hay bastante información, pero hay que buscar coherencia, donde una persona pues a lo mejor hable de paciencia, pero que también sus actos lo sustenten y su manera de pensar, porque hay exacto. muchas personas que dicen, bueno, hay que practicar la comunicación, hay que ser pacientes, pero anda, mira en sus relaciones sociales, pues se pelean con todo el mundo. Entonces hay que buscar una persona coherente y eso también hay que ser nosotros, ¿no? Tratar de ser coherentes siempre para influir más en las personas de manera sobre todo positiva. Aquí cuando tú hablas de superarse, tú decías aceptarse a sí mismo, creo que ya lo abordamos. Aquí también dice, nos debe llevar a una decisión profunda y permanente de superarse. Para ello, eso que acabamos de hablar, ¿no? Vivir no según los sentimientos y las circunstancias pasajeras, ni según la opinión de los demás, sino según aquello que nos apasiona, aquello que consideremos que dé sentido a nuestra existencia. ¿Qué opinas de esto, Gustavo? Vivir de lo que nos Sí, apasiona, de eso que da sentido a nuestra vida. claro, primero pedir perdón a los que vean el video que hemos escrito que con solamente una letra, que es un abreviado, porque es Sí. un apunte, entonces le hemos hecho algo rápido, pero ya, pero la idea está, o sea, vivir no según lo pasajero, lo efímero, hay cosas, eh, lo que permanece en el tiempo son las decisiones, no las emociones. Las emociones mayormente suelen ser eso, su carácter principal, su característica principal es que son pasajeras, son Ujú. efímeras. Y por ejemplo, yo puedo, al ingresar a la universidad, un ejemplo concreto, yo ingreso a la universidad y entro con todo el entusiasmo del mundo. Entro con el pecho inflado, me siento el rey del mundo y creo que voy a lograr cosas extraordinarias.
Pero empieza la universidad, empiezan los maestros, empiezan los compañeros y estoy ahí con ellos y veo que no todo es color de rosa, que de verdad hay dificultades. Oye, pero esto me apasiona a mí, o sea, a mí me interesa, yo quiero esto. Perfecto, pero nadie te dijo que lo que te apasiona también conlleva dificultades, también conlleva momentos difíciles, momentos tristes, momentos en los que en realidad vas a querer llorar. Pero como te apasiona de verdad, tú a pesar de eso, tú vas a seguir adelante. Entonces, ¿qué pasa cuando un estudiante, pues, de entrada se choca con momentos difíciles y complicados? Como somos a veces muy sentimentales, ¿no? Nos dejamos llevar por eso. Y pues bueno, no, entonces esto no es para mí, eh, los demás son mejores que yo no sirvo para esto, mejor me aparto, o tal vez busco otra cosa, ¿no? Puede ser que tal vez no sea lo tuyo, ¿eh? Y también hay que eso revisarlo, ¿no? Pero si en realidad tú sientes en ti que eso te convence, o sea, que en realidad sientes que es para ti, tienes que luchar a pesar de las dificultades. Yo creo que el que, por ejemplo, tiene talento para el fútbol y quiere ser futbolista, ya está bien, vas a ser futbolista, pero tienes que entrenar, ¿ah? Tienes que todos los días levantarte temprano a entrenar, a practicar. Tienes que hacer un cuerpo en ti, formar un cuerpo nuevo. Y eso cuesta, eso es difícil. Ujú. No, es que yo no, es que, bueno, yo no sabía que esto era así. Pues entonces, tienes que aplicarte. ¿Quieres ser el mejor en tu salón de clases? Pues tienes que esforzarte. No, es que no me da la gana, es que no lo siento. Es que ese es el problema. Nos Ya dejamos ahí llevar creo por que, lo... Gustavo, eso ya es falta de fuerza de voluntad, ¿no? De que no quiero ya, eso es fuerza de voluntad. Y aquí hablando de las superaciones, para no salirnos del tema, yo creo que, por ejemplo, aquí tenemos a un gran intelectual, un gran erudito, un gran orador, reconocido en todos los tiempos, ¿no? Que superó una limitación. Y sabes, a mí me encanta es el gran Demóstenes, como tú sabrás su historia, que nos invita, ¿no? A superar esas limitaciones, esas cadenas que nosotros tenemos aquí en la mente, como decía un filósofo, con esa fuerza de voluntad. Exacto, ¿no? Sí, sí, obviamente, para Demóstenes es un ejemplo, ¿no? Esa persona que es perseverante, que lucha a pesar de las dificultades, ¿no? El punto es encontrar aquello que te apasiona. Y Demóstenes tenía ese objetivo, quería lograr eso, quería expresarse bien, quería comunicarse bien. Y para ello, pues, hizo lo que hizo, ¿no? Cuenta la historia que fue al río, ¿no? A buscar piedras ahí para ponerlas debajo de la lengua y a empezar a disertar, a hablar, ¿no? Con tal de romper con esa gran limitación que tenía, porque conocemos que era tartamudo, ¿no? Y a través de su esfuerzo, a través de la lucha constante por romper esas limitaciones, por terminar con esas limitaciones, alcanzó lo que él quería y se terminó convirtiendo pues en el padre de la oratoria, ¿no? En un orador pues inigualable. Claro, y cómo no resaltar, sabes, a mí me encanta esta palabra porque yo creo que esto también incentiva a las demás personas a superar todas esas cadenas que nos mantienen ahí atados, esa palabrita de la fuerza de voluntad, decir, por ejemplo, o sea, aquí más o menos relacionamos nuestras limitaciones con las de él, ¿no? Por ejemplo, él decía, ¿cómo es posible que haya gente que tiene ideas mediocres, pero que sin embargo a más de uno convencen? En cambio, yo tengo muchos conocimientos, tengo ideas claras, pero la gente ignora mis ideas. Ya él iba por ahí trabajando a reconocer qué es lo que no hacía en él para que influya en la gente, ¿no? ¿Por qué no influía si tenía ideas claras? Entonces, un día de reflexión, mira, aquí tenemos la palabrita reflexión, un día en su reflexión dijo, yo voy a superar mi tartamudez. Ahí es donde empaca sus cosas y se va por ahí al promedio de un año a las orillas del río a ponerse mijarros, piedrecillas en la boca para pronunciar bien las palabras. Dicen que se paraba
ahí frente a las olas del mar y le gritaba a las olas del mar para que mida su volumen de voz. Y ahí pasaba, pues dice, 12, 14, 16 horas diarias. Imagínate nosotros cuántas horas diarias lo dividimos para hacer lo que nosotros queremos lograr, para nosotros superarnos. Yo creo que algunos máximo 2 horas, pero él 12, 16 horas, porque él tenía esa voluntad, ese deseo ardiente de superar esa tartamudez. Al año por ahí regresa a la antigua Grecia, porque él era de Grecia, y todos al verlo, ¿no? Todos al verlo también para ver nuestro entorno social también, cómo te ve. Al verlo decían, pues, oh, Demóstenes, ¿dónde habéis estado? Se ve el uso de la palabra, porque todos querían ver un tartamudo para burlarse, ¿no? Para hacer la chacota. Pero de pronto ven a un tipo totalmente seguro de sí mismo, hablando con una voz bien fuerte, hablando de manera bien clara, precisa, vocalizando bien las palabras, y todos se quedaron asombrados al ver. Y desde allí él empezó también a influir muchísimo entre muchas masas de gente, y esto inspiró a la gente a, a tomarle también más importancia a la oratoria, pero ahí tenemos un ejemplo de cómo poder superar nuestras limitaciones, ¿no? ¿No? Sí, o sea, es un claro ejemplo de que sí se puede. O sea, al final de esto, ¿no? A pesar de que los demás a veces nos venden el mensaje, ¿no? O incluso gente cercana a nosotros de que, oye, no, creo que eso no lo podrás lograr, es difícil que lo alcances, mira, vas a tener todas estas complicaciones, hay muchas dificultades, mejor vente por acá que es más seguro, ¿no? Esto es más seguro, haz esto mejor, te conviene, ¿no? Es más rápido y es más rentable. Pero no, o sea, de verdad uno tiene que creérselo, ¿no? Aquello que le apasiona, aquello que te encanta, ¿no? No sé, bueno, si te apasiona la panadería, pues bueno, yo voy a ser el mejor panadero del mundo y voy a lograrlo y voy a alcanzarlo. Que hay muchas limitaciones, pues sí, infinitas limitaciones, siempre las habrán, pero tengo que proponerme en verdad, investigaré, estudiaré, no sé, entraré en una rutina, seré una persona, me convertiré en una persona súper organizada y metódica, pero yo quiero alcanzar ese sueño. Y pues tengo que romper un montón de limitaciones, ¿no? Incluso yo creo que hay que romper o desconectar con algunas personas también. O sea, ¿no? Sí, Hay que saber hacerlo. O sea, es verdad, no es un tema de que tú eres antipático, de que eres mala persona. Hay a veces personas que nos dan un mensaje negativo, un mensaje derrotista, pesimista. Ya, listo, ¿no? Tú no vas a cambiar a esas personas y tampoco las estás despreciando. Simplemente decides apartarte, nada más. Cada caminante sigue su camino. Y es así. Yo creo que al final, pues, uno tiene que moverse por aquello que verdaderamente le apasiona. Y si ya sí, tienes el y objetivo claro, tú quieres juntarse, lograr eso, pues tienes que poner los medios. claro, ¿no? Y como tú dices, juntarse con personas que te inspiren, con personas que tú veas que han logrado sus metas, sus objetivos, porque esas personas, pues, te motivan a alcanzar lo que tú te has propuesto. Yo, fíjate, Gustavo, he visto mucho en mis relaciones, en algunas relaciones, con gente muy cercana a mí, como que, por ejemplo, a veces desconfían de nuestras capacidades, desconfían de nuestras habilidades de nosotros, ¿no? Y hasta que yo los miro, pues, y digo, ¿no? Por favor, lo que estás haciendo simplemente estás proyectando tu debilidad en mí, porque yo no soy la persona que tú crees. O sea, no, estás muy fuera de la realidad. Esa es tu limitación. Y fíjate que nosotros o ustedes, los que están mirando este video, ¿cuántas veces han visto una persona que es pesimista y dice, no lo vas a lograr? Y a los finales esa persona está totalmente equivocada. Lo que está haciendo es hablar de su limitación. Eso que dice que tú no lo vas a lograr, eso es lo que esa persona no lograría. Porque esa persona no sabe de tu capacidad, lo que tú podrías lograr. Es más, ni siquiera nosotros somos capaces de saber qué es lo que podríamos lograr, porque hay algunas situaciones que, wow, lo superas y tú dices, Dios mío, no sé cómo lo superé.
Entonces hay momentos en el que sacas esa fuerza que ni siquiera tú lo sabías que lo tenías, y mucho menos para que una persona te diga, no, es que tú no puedes, no eres capaz. Y también, Gustavo, contigo hablábamos en una plática anterior sobre un genio también que creo yo que muchas personas pesimistas con esas características se darían por vencidas, de este científico que Sí, murió, Stephen Hawking. exactamente. Stephen Hawking, sí, era un, pues, es un científico dedicado más que todo a la rama de la astronomía y tenía que ver un poco con los temas de los agujeros negros, ¿no? Pero él, bueno, en concreto lo que él tenía era una enfermedad llamada esclerosis múltiple, que era una enfermedad pues que prácticamente lo había dejado en estado vegetal. Y pues él era un, era un hombre ansioso por la verdad, ansioso por difundir sus conocimientos, por enseñar y por aprender más. Pero esta enfermedad prácticamente, digamos que lo limitó, y a una temprana edad, porque empezó a tener los síntomas desde los 21, 22 años. Y como es una enfermedad degenerativa, poco a poco lo fue mermando, ¿no? Pero este señor, este genio, no se dejó derrotar por ello. Al contrario, ¿no? Encontró en esa limitación más talento en sí mismo, ¿no? Aprovechó, no sé de qué forma o de qué manera, ya, bueno, los grandes conocedores nos dirán, pero hizo una computadora que prácticamente era un robot que contestaba y hacía las cosas por él. Obviamente su cerebro estaba intacto, de Stephen Hawking, su cerebro estaba intacto, pero a través de una computadora, pues él seguía produciendo, seguía investigando, seguía dando conferencias, entrevistas, escribía libros y, hombre, caray, o sea, es algo que en realidad mm, es increíble, o sea, es increíble porque como una persona que prácticamente está en estado vegetal ha logrado realizar, o sea, proyectos extraordinarios, ¿no? Cosas extraordinarias, y ha dejado un legado enorme. Sus libros son los más leídos, son bestseller, cada libro que ha publicado, ¿no? Entonces es un ejemplo más para todos nosotros de que las limitaciones solo están en nuestra mente. O sea, digamos que incluso son hasta imaginarias, ¿no? Depende de uno, de la fuerza de voluntad, de a quién acudas, de qué es lo que realices, de qué estrategia utilices para que al final tú puedas alcanzar tus objetivos. Y de acuerdo al uso que le des a esta cosita que Dios nos dio, ¿no? Yo creo como que veo muchas personas, o incluso en algún momento también yo he aceptado, ¿no? Que muchas veces lo tenemos nuestra cabecita solamente para que complete nuestro cuerpo humano, ¿no? Y Dios nos dio esta cabecita para dar solución, para crear. Y este científico, pues, si bien es cierto, todo su cuerpo estaba inmovible, en estado vegetal, pero su cerebro estaba intacto y mucho más desarrollado que de nosotros. Y con ese cerebro, él enseñó muchísimas cosas, nos dejó muchísimos conocimientos para nosotros investigar sobre sus teorías de él. Y con ese cerebro manejaba el mundo, Exacto. ¿no? Entonces ahí podemos ver genios que han superado esas limitaciones y nosotros también lo podemos hacer, Gustavo. Por supuesto, ¿no? Y nosotros muchas veces nos ahogamos en un vaso de agua. Es verdad, es verdad. Muchas veces pasa que necesitamos también la ayuda de los demás. O sea, es cierto que no, nosotros, nadie nace sabiendo las cosas. Necesitamos acudir a personas que de verdad nos ayuden, saber escuchar los consejos para poder aplicarlos. Y por eso yo creo que para redondear el tema ya, a forma de conclusión, Ujú. es importante, es importantísima la virtud de la humildad. La humildad es trascendental, es vital para reconocer los defectos que tengo. Y una vez que los reconozca, también tengo que saber escuchar lo que los demás me digan. Oye, tú te estás equivocando en esto, tú te estás poniendo esta limitación, tú te lo estás creando. Y a veces el orgullo personal, porque somos orgullosos y no somos humildes, oye, no, yo no estoy equivocado, yo estoy en la razón.
No, pero detente un momento, sé humilde, haz un ejercicio de humildad y reconócelo. Te estás equivocando en esto, tienes este defecto. Y si no mejoras, pues no vas a alcanzar aquello que anhelas. Tienes que romper eso, tienes que eliminar eso de ti para recién poder alcanzar aquello que quieres. Por eso yo creo que la humildad, como te digo, es la base sobre la que se asienta el edificio del éxito, el edificio del progreso humano. Es lo que pienso en lo personal. Por supuesto, la humildad para aceptar nuestros errores y también trabajar en nuestras fortalezas sin minimizar a los demás. Siempre recuerda que los demás también son tan valiosos como nosotros. Muchas veces tienen otras actitudes, otras maneras de pensar. Bueno, ¿no? Eso es de acuerdo a las experiencias que tienen, de acuerdo al conocimiento que poseen. Y siempre nosotros también, en lo poquito que podamos aportar de manera positiva para los demás, hay que hacerlo con toda la humildad del mundo. Un profesor en mi en mi escuela de primaria, él me decía, nos decía a todos los estudiantes, mientras más conocimiento tengan, mientras más objetivos logren, cada vez sean más humildes. Entonces, y eso nunca hay que olvidar, ¿no? Siempre cada vez hay que ser más sencillos, más humildes y sobre todo, más humanos. Bueno, algunas palabras finales ya, Gustavo, para cerrar el tema, para despedirnos. Bueno, bueno, al final los que vean este video, pues la idea principal es esa, ¿no? Que intenta romper tus limitaciones, conócete primero, busca conocerte, y si tú dices, oye, pero yo no sé, por más que reflexiono, yo no encuentro nada, pues listo, busca ayuda, encuentre esos defectos en ti, y a partir de que de que encuentres esos defectos, tienes que luchar en esmerarte, en cambiar, en mejorar, pero parte de ahí, del autoconocimiento, del reconocimiento de los propios defectos. Es la única forma, creo yo, lo que al menos venimos a plantear en esta pequeña plática. Muchísimas gracias, Gustavo. Qué orgullo tenerte conmigo aquí hablando de este tema súper interesante. Estoy seguro que las personas que van a ver este video lo van a tomar en cuenta, lo van a practicar y también se van a autosugestionar y esperemos pues que de verdad les sirva y cualquier cosa, cualquier pregunta pueden escribir aquí abajo en los comentarios. Yo con todo el cariño del mundo los voy a responder. Muchísimas gracias, Gustavo, y hasta la próxima. Hasta la próxima.